Bueno, nos acaba de avisar la gringa que empezó a grabar, ¿eh? Así que estamos grabando ya. A ver cómo se ve ahí. Perfecto. Bueno, Lucía, te damos la bienvenida, te agradecemos enormemente que te hayas conectado, venir hasta acá. Sí, sí. Bueno, gracias a ustedes por la Lucía invitación. es la servicio de fisiología de niños y ella como doctora junta toda la patología de tuberculosis infantil. Así que es una experiencia muy importante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo como les conté ya un poquito, trabajo en el servicio de neumo del hospital y hacemos de todas las patologías, pero particularmente yo me dedico a la parte de tuberculosis junto con Claudia Varas. Bueno, la idea de la clase es hacer un pantallazo general por todo lo que es la enfermedad y después también algunos casos clínicos como para ver las formas más frecuentes y las formas por ahí ya un poquito menos frecuentes. Como introducción podemos decir, como algunos ya saben, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa crónica, y se produce por Mycobacterium tuberculosis, que afecta generalmente el pulmón, pero puede dar afectación también de otros órganos, se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles que son eliminados por los individuos enfermos. La falta de detección de casos, los abandonos y la resistencia a los fármacos antituberculosos tradicionales son los principales factores para que la tuberculosis continúe siendo un importante problema de salud pública. Estamos viendo, que es lo que charlábamos hace un ratito fuera de clase, que están aumentando significativamente los casos de tuberculosis. Primero lo vimos nosotros en el hospital tenemos alrededor de 40 a 50 casos por año. En la pandemia tuvimos menos, sospechamos que en realidad diagnosticamos menos o llegaron menos al hospital, y de hecho el rebote de eso fue un aumento de disparada de casos graves, porque en realidad se retrasó la consulta, como se ha visto en otras patologías, que hubo retraso de la consulta por la pandemia. Bueno, la tercera parte de la población mundial está infectada, después vamos a hacer la diferenciación entre infección e enfermedad, constituyendo la segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo después del SIDA. Como acciones de control importantes tenemos que tener en cuenta nosotros como pediatras, lo mismo también puede extrapolarse a adultos, la detección temprana realizando la búsqueda de sintomáticos respiratorios. Porque en realidad la tuberculosis es una enfermedad que tiene muchos meses de evolución generalmente, los síntomas son muy solapados, entonces si no la vamos a buscar, salvo casos muy puntuales, una hemoptisis, un síndrome de impregnación basilar, perdemos muchas oportunidades de diagnóstico. Y en los niños esto se da más todavía porque tienen menos síntomas todavía que los adultos, casi ninguno les diría. Bueno, búsqueda de sintomáticos respiratorios y personas con riesgo de padecer la tuberculosis. En nuestro medio hospitalario, pero inclusive también se puede extrapolar a gran parte de la sociedad argentina, la desnutrición en los niños es el factor que más condiciona y después los otros que ya conocemos, el hacinamiento, la pobreza, pero la desnutrición inclusive de micronutrientes, pacientes aparentemente eutróficos, es el factor de riesgo que más que estamos viendo. Bueno, tratamiento y seguimiento de los casos detectados, o sea, tratar de no perder el paciente que se diagnosticó y empezó el tratamiento, porque ahí es el problema, cuando el paciente se siente un poco mejor, abandona el tratamiento, la tuberculosis vuelve generalmente en formas más agresivas y con mutantes resistentes. La evaluación y seguimiento de los contactos, eso para nosotros como pediatras es fundamental, porque en realidad en nuestro medio vemos generalmente niños expuestos a tuberculosis del adulto. Entonces la mayoría de nuestros casos, o la gran mayoría de nuestros casos, son porque llegan como contactos de un adulto. Un niño pequeño de 1 o 2 años, no tiene, distinto es un escolar, un preescolar que ya va a la escuela, que ya sale, tiene novio, bueno, que tenés más contacto. Pero un niño pequeño hay que buscar el adulto y siempre, después lo vamos a ver más adelante, con el HIV en la cabeza siempre, pensando que la coasociación es extremadamente frecuente.
Inclusive La BCG solamente previene la meningitis, ¿verdad? previene formas graves, claro, en el caso de la meningitis, sí. Bueno, la notificación oportuna de casos, eso es importante. Ahora el programa de tuberculosis en eso está bastante más estricto y no llega a la medicación si el caso no está notificado en CISA. Es el mismo sistema de notificación como en el COVID. En el CISA se notifica a los agentes que tienen clave para eso, hay que notificar. Y bueno, y la vacunación de los recién nacidos previene, como decía el doctor, los casos de formas graves, ¿sí? De todas formas, el 70%, digamos, la eficacia de la vacuna es una de las vacunas que más baja eficacia tiene, de 60 a 70%, sí. Pues tuvimos un caso, un bebé de 2 o 3 meses que creo que había tenido, pero no tiene la meningitis como complicación de la tuberculosis, un recién nacido que sabía que el recién nacido tenía la BCG. Buscamos el contacto hasta que después de un interrogatorio durante un mes, dijeron que en la primera semana de vida había sido cuidada por una cuidadora Sí. que ayudaba a la mamá la primera semana, y la cuidadora de Paraguay. O sea, que me parece que yo me acuerdo que Claudia me puede haber comentado ese caso. Estuvo aquí internada mucho tiempo en la clínica del niño, porque me parece que Claudia me lo comentó, que era una familia media dificultosa, ¿no? Un papá medio dificultoso, bueno, no importa. No, pero me parece que... no, entonces no es la que yo digo. Entonces, hace poquito. Pero bueno, sí, en realidad la meningitis tuberculosa, digamos, es una forma gravísima, generalmente con una secuela altísima que dan los chicos, porque hacen una dilatación de ventrículos agudo, generalmente se presentan con convulsiones y el bebé se taquea por convulsiones y tiene una dilatación de ventrículos con un líquido NI, y generalmente nosotros en esos casos lo que hacemos, que hemos tenido bastantes pacientes así acá o en el cruce, porque yo también trabajo allá, es les ponemos rápidamente el corticoide y el tratamiento, si hay una dilatación de ventrículos agudos sin explicación. Y después lo estudiamos, porque, digamos, está bastante descrito que la instauración de corticoides tempranamente es lo que baja un poco la dilatación de ventrículos y disminuye un poco la complicación de secuelas neurológicas. Pero cuanto más chiquito es el nene, con meningitis, más posibilidades de secuela neurológica tiene. Bueno, como acciones de control, bueno, la mejor manera de prevenir la tuberculosis es detectar los pacientes enfermos, iniciar el tratamiento y controlar a los contactos, y el grado de transmisión está relacionado con la cantidad de enfermos pulmonares bacilíferos que viven en la población, y los equipos de salud deben estar atentos a los pacientes que consultan por tos o por otra patología, pero que tienen tos, debiendo examinarse el esputo y vaciloscopía a toda persona que tosa por más de 15 días. Dos cosas importantes para mí en esto: la definición de sintomático respiratorio, tos productiva por más de 15 días, y nosotros, digamos, atendemos un binomio, atendemos a la mamá y al hijo, no atendemos solamente al hijo. Entonces, por ahí nos pasa muchas veces que ven el nene porque tiene, no sé, una lesión en piel y partes blandas, y la mamá tiene una tos tremenda. Entonces, bueno, ahí siempre no perder la oportunidad de diagnóstico, digamos. Un poco uno puede ponerse en pediatra y en clínico, pero hay que ver el binomio, porque si esa mamá, tenés tos hace mucho tiempo, sos fumadora, con 2 o 3 preguntas, puedes rápidamente ver si la situación de riesgo. Claro. O por lo menos en nuestro medio, que por ahí no es el mismo que acá, porque es otro perfil por ahí de gente, si hay gente presa, si hay drogas, si hay comunidad cerrada como es la cárcel, que en la cárcel probablemente ya es, digamos, criterio mayor para tuberculosis. Exacto. Sí. Bueno, el reservorio es el hombre enfermo. Cuando se localiza en el pulmón o la laringe, los individuos enfermos podrían diseminar el bacilo a través de las gotitas de flush, producidas al toser, expectorar, estornudar o hablar, que serán aspiradas por individuos susceptibles. ¿Y cuáles son los factores de mayor exposición al bacilo? La localización, obviamente, si hablamos, por ejemplo, de una forma pulmonar con cavidad o que no tenga la baciloscopia positiva. La duración y la frecuencia del contacto, no es lo mismo que una persona te veas una vez, o que sea, por ejemplo, un paciente que atendiste, que sea un conviviente. Las características del ambiente, el hacinamiento y las condiciones del individuo expuesto, como hablábamos, los factores de riesgo. Para decir estudiarnos nos necesitaría más que nada, digamos, los antecedentes, porque por ahí, como los nenes, como algo bastante frecuente que tengan las dos personas, claro.
Sí. Entonces, para decidir, digamos, estudiar o no, sería más que nada los Sí, antecedentes. si fuera por tos y moco, tendríamos que estudiar a todos los pacientes pediátricos. Sí, no, no. El criterio que se usa por ahí en pediatría es como medio que nos queda. Es una línea delgada. Yo puse casos clínicos después de líneas delgadas, que son, por ejemplo, ese paciente BOR que anda más o menos, un paciente sibilante recurrente atípico o típico, pero que te queda la duda, que viene creciendo en percentilo -1, que está enfermo todo el tiempo, que tiene una imagen que se resuelve parcialmente en la placa de tórax, que siempre está enfermo, que no hay un antecedente epidemiológico. A ese paciente lo estudiamos con un contenido gástrico, por ahí le damos antibióticos para gérmenes comunes y lo citamos cerquita, si da mucha duda, por ahí hay que taquearlo, y si tiene el nexo epidemiológico, por ahí inclusive se termina medicando. Bueno, un paciente con tuberculosis pulmonar bacilífero presenta una alta transmisibilidad sin tratamiento. A las 2 semanas de iniciado, la cantidad de bacilos se reduce de forma sustancial, pero no deben interrumpirse las medidas de aislamiento y protección hasta que la baciloscopía sea negativa. El porcentaje de baciloscopía que nosotros tenemos en niños es bajo. En un adulto el porcentaje de baciloscopía es un 80% y en un niño es un 20%. O sea, los réditos del diagnóstico son bajos. Ahora con las técnicas moleculares, que en niños no se hace, pero sí en el San Juan, que es el GeneXpert que podemos hablar, que detecta el ADN o el pedacito del Mycobacterium tuberculosis. Y lo puede detectar ahora o hasta hace un año anterior a la exposición. Aumentamos bastante el número de diagnósticos. Por ejemplo, nos pasa, por ejemplo, ahora yo vengo recién, atendí una nena que tenía un derrame pleural masivo con una disociación sospechoso de que sea una tuberculosis, así empezó, con una PPD negativa, con un líquido negativo y con un esputo negativo. Me llaman de San Juan, GeneXpert positivo. Esa nena antes, hasta hace 1 o 2 años, no la diagnosticábamos, teníamos todo negativo. Ahora por las técnicas moleculares, no sé, como que hablábamos hoy, no sé si es que diagnosticamos, tenemos más casos de tuberculosis, sino me parece que accedemos más al diagnóstico confirmatorio. No, la nena esta era una nena grande, es una nena grande, tiene 14 años, sí. Pero bueno, después lo vamos a ver en la clínica, la disociación clínico-radiológica es característica en la tuberculosis. Tuviste esa neumonía bacteriana que ves a los chicos o un derrame muy grande, y ves que el chico está bien, que tiene un hemograma de bajo riesgo, y es subjetivo. No, el caso exactamente igual, una hija de una enfermera adolescente, igual que el alrededor, está agarrando pleural, y sí, porque generalmente la afectación o es muy solapada, o el paciente se siente muy bien, digamos, son generalmente meses, una caverna puede tener entre 6 meses a 1 año de evolución puesta la caverna. El contacto de una nena del colegio no sabía nada, la maestra no sabía nada. Porque antes, en el consenso anterior, el control de foco escolar no estaba en el círculo concéntrico íntimo, que ahora lo vamos a ver. Ahora se puso como si fuera la familia, digamos. Porque en realidad en un aula comparten mínimo 4 horas. Y si vos tenés una basilífera, es altamente probable que los compañeros se puedan, por lo menos al menos estar expuestos. Y más con las características sociales que manejamos en la Argentina. Entonces, me parece que el contacto escolar es fundamental estudiarlo. Es fundamental. Y vos decís, ay, no, y vos decís, el del banco de acá, el del banco de allá, no podés. Tenés que estudiar a todos de forma transversal. Lo que pasa que, bueno, tampoco hay una decisión política ni sanitaria que te permita los instrumentos para decir, bueno, aún directamente observado, este que no vino lo mando a buscar. No hay. Esto es un iceberg. Y el conurbano bonaerense es... Bueno, con respecto al ciclo de la tuberculosis, el 10 a 30% de los expuestos se infectan, o sea, si tenemos 10 personas, solo se van a infectar de 1 a 3, digo, por ejemplo, para imaginarnos un aula del colegio,
pero S1 o S3 lo tenemos que ir a buscar, por ponerle el ejemplo que lo estábamos hablando. El 95% es por vía aérea. Entonces, tenemos un enfermo que el 50% contagia, esto es un promedio, porque depende de la edad, puede subir o bajar, como le dijimos lo de la baciloscopía. El enfermo expone a una persona que pasa a ser el expuesto, que se infecta o no, de acuerdo a su sistema inmune, y pasa de infectado a enfermo también de acuerdo a su sistema inmune. ¿Por qué? Porque el Mycobacterium tuberculosis, cuando yo hablo, estornudo, toso, en una gotita de flush, vos que estás al lado mío, lo aspirás. El macrófago alveolar, no sé si se acuerdan, lo fagocita, va al alvéolo. En el alvéolo, la mayor parte de los pacientes lo logran frenar. Y ahí queda latente. Ese es uno de los escenarios. Si los mecanismos de defensa de esa persona están adecuados y pueden controlar la infección. Si no, si eso no sucede, pasa de infectado a enfermo y se produce la tuberculosis primaria. Ese tiempo puede transcurrir entre 0, desde el momento del contagio, hasta 2 años. O sea que cuando nosotros preguntamos antecedentes, son alejados en el tiempo. Hay que remitir. Todo es muy largo y lento acá. Puedo estar infectada hasta 2 años sin tener ningún síntoma. Exactamente. 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 Allá en Bolivia, por ejemplo, hay muchos casos de TBC que son alveolos, pero allá el sistema de la pesquisa de los tuberculosos es muy, por ejemplo, en todos los pueblos, en todas las listas, todos más de 15 días, que vaya a la guardia, por ejemplo, viene por esto y lo escuchas, ¿hace cuánto estás tosiendo? 15 días, listo, te vas a hacer estos 3 días, todos. Y se ve cantidad de tuberculosis, bueno, tengo un montón. Bolivia, si vos mirás un mapa, Bolivia, el norte argentino y el conurbano bonaerense son en nuestro cono sur los 3 focos más grandes de contagio. Sí. Ya, por ejemplo, pasa lo que vos decís. Está la familia que captamos a ella con tuberculosis, la hacemos a todos y muchas veces están todas las familias con tuberculosis, uno enfermo y los otros solo infectados, como así. Claro. Sí. Sin síntomas, sin nada. ¿No? Después cuando vayamos a la parte de quimioprofilaxis, digamos, la infección latente por tuberculosis, que sería lo que vos estás nombrando, o sea, una APPD positiva con una placa normal, nosotros le decimos infección latente por TBC, sería, digamos, el escenario de que pudo contener ese individuo la infección a nivel pulmonar, pero hubo una repercusión sistémica, por eso la PPD, que está mediada por FGFR tipo 4, me da positivo. Bueno, entonces lo que decíamos, en el sentido de la transmisión, el 90-95% de una contención, ahí se forma un granuloma a nivel del macrófago alveolar, y genera una infección latente, que en muchos casos quedan ahí o puede pasar a enfermedad activa, y ahí se hace la transmisión de la enfermedad. Bueno, el cuadro clínico, la mayoría de las personas que se infectan con el bacilo podrán controlarlo y no desarrollarán la enfermedad, que era lo que charlábamos recién. Entre los que se enfermarán de TBC, el 80% manifestará la enfermedad durante los primeros 2 años posteriores a la primera infección, que era lo que hablábamos recién. Y los síntomas clásicos de tuberculosis, en nuestro caso pediátricos, esto sería escolar o tuberculosis tipo adulto, tienen estos síntomas. Tos y expectoración por más de 15 días, hemoptisis con o sin dolor torácico o disnea, y síntomas generales que le decimos de impregnación basilar, que ahí tenemos las de siempre, pérdida de peso, hipoanorexia, fiebre, sudoración nocturna, astenia y decaimiento. Este cuadro, repito, lo vemos en pacientes grandes, de más de 12, 13 años. Los chiquitos no van a tener esto. El examen del aparato respiratorio de los pacientes puede ser normal, a pesar de evidenciar un importante compromiso radiológico. Y de rutina, frente a un paciente con tuberculosis activa, es importante descartar la asociación con infección por VIH. Inclusive cuando vos lo querés ir a denunciar al CISA, uno de los criterios para poder denunciarlo es el resultado de HIV. O sea que tenemos que pedírselo sí o sí. Sí o sí. Porque si lo pones... Si no, no lo podés notificar. No, o lo tenés que tirar en proceso, pero después te llama. Claro. Porque es alta la asociación. En adultos, ¿no? En niños por ahí no tanto. Bueno, entonces, ante un caso sospechoso, que ya lo definimos, ¿qué hacemos?
Si es un paciente grande que puede escupir, le hacemos 2 vaciloscopías de esputo. Si no puede escupir, en vez de las vaciloscopías de esputo, se las hacemos de contenidos gástricos, ¿sí? Y le hacemos una placa. Si la vaciloscopía es positiva, es fácil, tuberculosis, y vemos si es un caso nuevo, un caso previamente tratado, y vemos cómo lo tratamos y hacemos todo el procedimiento de la notificación, del esquema decidido, de hacer un tratamiento y de evaluar a los contactos y hacerle la quimioprofilaxis. Si la vaciloscopía es negativa, como la mayoría de los casos pediátricos, pensamos que no es tuberculosis, consideramos otros diagnósticos, pero la seguimos estudiando, ¿sí? Con respecto a las formas clínicas de tuberculosis, no hay formas leves, hay solamente moderadas o graves. Casi todas son graves, por ponerlo más fácil de acordarse, todas son graves menos las que tienen una lesión parenquimatosa pequeña, con una adenopatía iliar, que sería lo que se llamaba antes el complejo de Ghon, ¿sí? Que es muy difícil de ver radiológicamente. Ahora yo tengo un esquema para mostrarles. Las localizaciones extrapulmonares no severas, sin compromiso pulmonar, que sería la ganglionar periférica única, que ahí solamente hablamos de ganglios periféricos. Por ejemplo, si tenemos una tuberculosis mesentérica, no, siempre es una forma grave. Una pleural unilateral sin afectación pulmonar, y estas que por ahí son las más interesantes para el pediatra para tenerlas en cuenta, las reacciones de hiperergia, que son el eritema nudoso, que por ahí siempre uno lo estudia y no tiene siempre presente la tuberculosis, siempre hay que pensarla, y la keratoconjuntivitis fluctenular, que son 2 casos de tuberculosis moderada bastante frecuentes. Y todo lo demás son casos graves. Bueno. Ahí no sé si están nombrados, pero yo recuerdo haber visto varios, los que son tremendos en las peritonitis también, ¿verdad? Claro, sí. Esas son formas graves, generalmente como dice Juan, con un cuadro peritoneal, generalmente se comportan como policerositis. Por ejemplo, ahora hay internado uno en el CRUS, una nena de 14 años, que tiene PPD negativa, que consulta en el hospital que queda por allá. ¿Mi pueblo? No, otro de los grandes. Consulta en un hospital de la zona por una distensión abdominal tremenda. Resulta que la distensión abdominal tremenda. En mi pueblo. No me acuerdo. Era una distensión, bueno, cuestión que era todo asitis. Cuando le empiezan a estudiar, tenía asitis, tenía derrame pleural bilateral y tenía derrame pericárdico. Termina siendo una tuberculosis, no tiene nexo epidemiológico, vive en el conurbano, digamos, sería el único nexo epidemiológico que tiene, y ya es uno, y se comportaba así. Es una tuberculosis digestiva. Ahora no teníamos todavía la endoscopía para ver si tiene compromiso, digamos, endoscópico, pero por ahora tiene compromiso, y, digamos, y en la biopsia del peritoneo se ven implantaciones peritoneales con líquido libre. Eso es lo más frecuente en una peritonitis tuberculosa, que tienen un manejo dificilísimo. Yo, mi recuerdo es que cuando las abren, a la mona, lo que le puede pasar es que lo explore. Sí, bueno, a colación de eso, yo vi 2 hasta ahora. Esta que te digo del cruce, después adenitis mesentérica sí, pero con compromiso de peritoneo, no adenitis mesentérica. Y otra que cae en niños y la entraron a una cirugía exploradora y quedó el intestino corto, porque empezaron a traer y era todo friable. Es como cuando entras a un pulmón con una neumonía necrotizante, te llevas pulmón con capacidad de recuperación, te llevas todo. Bueno, imagínate todo reblandecido, el abdomen pegoteado, como te queda en la tuberculosis, como un plastrón gigante, con todo, bueno, quedó intestino corto, dependiente de parenteral. Sí, yo me acuerdo de un caso, una nena que era boliviana en las quintas, acá en Romero, de Tenisis. Si toque peritoneo, andan malísimamente mal. Ahí me dijeron que había otro foco. Sí, es zona caliente para nosotros. Pero vieron, es importante estar atento, ¿no? Porque uno no van a hacer especialidad en tuberculosis, pero a lo mejor solo pensarlo y evitar que lo intervenga
quirúrgicamente le puede cambiar el pronóstico, El ¿verdad? interrogatorio, no saber dónde está mejor, ¿Eh? dónde vive, con qué vive. Claro. Muchas veces el pronóstico de los pacientes no los marca finalmente el especialista, sino el primero que lo ve. Se agarra por un mal camino, después volver. Sí, sí, esta nena, ya te digo, la que entró a quirófano, también, viste, entró una cirugía exploradora que lamentablemente se hizo, porque por ahí si no, bueno, tampoco sabemos qué hubiera pasado si no se hacía, ¿no? Porque No, es más fácil. tampoco Mirar para sabemos. atrás, siempre es más fácil mirar Pero para bueno, atrás. el intestino estaba también, cuando entraron los cirujanos, a ver, la que encima entraron cirujanos que, no es que estaban cirujanos de 1000 años, o sea, que tenían un montón de experiencia, se encontraron todo el intestino perdigonado, entonces no había forma de cerrarlo. Y cuando lo querían suturar, hacerle la RAF, era una cosa que, una manteca. Sí, por eso, sí, tiene muy mal pronóstico. Y en estos casos, digamos, es por diseminación de foco pulmonar habitualmente. Sí, Claro, generalmente siempre si tenés, estaban ahí más. claro, vos tenés el foco pulmonar, digamos, el ingreso es foco pulmonar. Después puede, digamos, por vía bronquial hacer una neumonía o hacer, mirá, te muestro con el esquema. Esto, por ejemplo, es un nódulo linfático no complicado. Esta forma, yo lo puse en esquema para verlo, esta forma es como una tuberculosis primaria, le podríamos decir. Generalmente tiene un nódulo que es periférico, que es único, que no está cavitado y que puede inclusive a veces calcificarse. Y característicamente se pone en el lóbulo medio, ¿por qué? Por cómo va la vía aérea, cómo está el bronquio fuente acá, por la misma razón que el cuerpo extraño también lo encontrás acá, por la misma razón. Y si, Porque preguntaban por el tema del diagnóstico, digamos, más con la PPD, digamos. la PPD es un método bastante malo que no diagnostica casi nada, te diría. Porque de hecho una PPD positiva no te determina enfermedad, te determina infección. Y la PPD la mayor parte de las veces, inclusive en los casos graves, tiene la característica de darte negativo. Inclusive puede, como hay una inmunodepresión, de hecho el tratamiento genera un síndrome de reconstitución, como los HIV, ¿viste? Cuando empiezas a pasar el tratamiento antirretroviral, que empiezan con fiebre, que empiezan a empeorar. Bueno, en la tuberculosis sucede lo mismo. En la tuberculosis grave, cuando empiezan con tratamiento, por ahí positivizan la PPD, empiezan con fiebre, empiezan con síntomas, vos decís, pero ¿cómo? ¿Está peor? Sí, está peor porque está haciendo un síndrome de reconstitución. Y generalmente ese tipo de pacientes pasan de vivir en condiciones muy malas a reconstituir otras cuestiones también. Es un síndrome de realimentación, porque generalmente la mayoría son desnutridos, que están con parenteral, con ENSUR, estamos hablando de los casos bien graves, ¿no? Bueno, como decía, el foco de Ghosn, cuando ese nódulo progresa, se calcifica y hay adenopatías, estos verdes serían adenopatías peritraqueales. Después, bueno, el nódulo y con una compresión, cuando hay una telectasia, cuando, por ejemplo, esos nódulos linfáticos comprimen el bronquio, se puede ver como una telectasia. Después vemos una bronconeumonía, y ahí es donde hablábamos de la diseminación broncógena, que disemina al pulmón, y esto futuramente en niños más grandes puede hacer una caverna. Una neumonía expansiva, ¿sí? Y acá tenemos la forma diseminada miliar, que tiene la característica, a diferencia de las anteriores, que es por vía hematógena. Que si bien el ingreso es pulmonar, se expande por sangre al resto del pulmón. Y por eso tiene esta característica miliar de grano de mijo. ¿Sí? Por eso, digamos, lo que preguntaba, cómo se diagnostica si yo tengo la peritoneal, digamos, pero no tengo vaciloscopía. No, cualquier líquido se puede mandar a analizar. Por ejemplo, digamos, vos tenés un líquido acítico, lo podés mandar a hacer pruebas moleculares, hacerle una vaciloscopía, hacerlo cultivo. Todo líquido que vos sospechás tuberculosis, después lo vamos a ver, se puede cultivar, se puede mandar a anatomía patológica para ver qué patrón morfológico tiene, porque por ahí te dicen un granuloma con necrosis central, por ejemplo. Pero y bueno, un granuloma con necrosis central, altamente probable que sea una tuberculosis, algo que sea un granulomatoso, pero por ahí tienes un DHR, sabes que no es un granulomatoso, ¿qué va a ser? Digamos, ahí uno piensa en el orden de posibilidades diagnósticas. Siempre pensar
como yo digo, ¿no? Siempre pensar en la patología grave, tenerla presente, porque si no la pensamos o no la sabemos, no la diagnosticamos, pero no perder el sentido común. Bueno, el derrame, la pericarditis, que generalmente la característica que tiene, que es lo que hablábamos del diagnóstico, se hace el drenaje del líquido pericárdico y característicamente siempre es hemático, que en pediatría, digamos, hay muy pocas causas, o es un CA o es una TBC, y la tuberculosis tipo adulta con cavernas en el vértice. Bueno, la tuberculosis extrapulmonar constituye entre 15 y 20% de todas las formas de TBC, por ejemplo, la que estamos hablando, la peritoneal, obviamente es una extrapulmonar, siendo mayor en pacientes con SIDA enfermedad. Las más frecuentes en nuestro país son, obviamente, la pleural, la ganglionar y en menor medida la osteoarticular y la gastrointestinal. Osteoarticular hay bastantes. Nosotros ahora en seguimiento tenemos 3 osteoarticulares. Una en la cadera, un nene que lo estamos estudiando en la inmunidad, porque empezó con una artritis séptica, lo punzaron y en la punción se mandó, no sabemos cómo, pero mandaron un gene expert porque no lo había pedido nadie y vino positivo. Se ve que lo tenía que diagnosticar. No sé cómo le hicieron, porque no estaba tildado, pero le hicieron. Bueno, y vino positivo. Y no tenía nada de bebé. Bueno, cuestión que tiene un desastre en la cabeza del fémur, y las otras 2 que tenemos en el tobillo, las tuberculosis de tobillo. Pero esas se diagnosticaron, pero porque el traumatólogo, o sea, una es boliviano y tiene antecedentes, y tenía una lesión articular complicada que no mejoraba, y bueno, le hicieron la toma y obviamente salió para TBC, y el otro porque, no me acuerdo, no les quiero mentir, no me acuerdo cómo se terminó de diagnosticar. Bueno, la tuberculosis pulmonar, existe un foco de pulmón que puede ser visible o no en la RX, y desde ese foco se puede producir una diseminación, o por contigüidad, como por ejemplo en la pleural, o por vía linfática, por ejemplo en la tuberculosis de ganglio, o por vía hematógena a cualquier localización. Es importante que cuando nosotros diagnosticamos una tuberculosis extrapulmonar, tenemos que ir a buscar el foco pulmonar, y si es un nene chiquito, tenemos que ir a buscar algún bacilífero en algún lado, porque de algún lado se contagió. Y otra de las cosas que cambió ahora en el consenso nuevo es que antes solamente se hacía control de foco en una tuberculosis que contagiaba. O sea, una tuberculosis con baciloscopia positiva, y en las otras no. Por ejemplo, un adulto con una pleural, a los niños no le hacían. Eso por suerte cambió, porque ese adulto con una pleural, de alguna manera, tuvo, qué sé yo el otro día vi unos contactos, ¿no? Yo para irme echando para no ser tan aburrido. Vi unos contactos. El papá trabajaba en un frigorífico. Yo le pregunté, ¿en cuál? Para comprar. Fue por interés personal. Mi marido trabaja en un frigorífico, pero atiende al público. Sí, me digo, ¿en cuál? Bueno, no lo puedo contar. Tal. No, no era por acá, no era por acá. No era por la zona de Valle. Me dice, pero igual pero compro carne. pero que no es Varela. Compro carne. Pero estás de manera ya es factor de riesgo. Yo también trabajo con Varela, así no te preocupes. Bueno, y claro, y uno de los nenes tiene 3 nenes. Él era una pleural, o sea, no tenía forma pulmonar, no tenía vaciloscopía, no tenía nada, le habían diagnosticado por la biopsia de pleura. Y uno de los nenes, cuando le hicimos el control de foco, tenía un infiltrado que terminó siendo una tuberculosis. Ese nene en el consenso anterior lo perdíamos. Y ese nene iba al colegio. Justo este nene no, porque tenía 3 años. Entonces no iba Y el no iba hermanito al que jardín. era más No, grande. nada, el hermanito nada. Igual yo he visto vaciloscopía 3 cruces, matrimonio, bueno, en el COVID nos pasaba lo mismo. Matrimonio, uno vaciloscopía 3 cruces y el otro ni enterado, ¿viste? Que en el COVID también decíamos, pero ¿cómo? Si uno, pero, bueno. Puede pasar, ¿viste? Que en medicina nada está. No, pero justo en el ambiente de la TBC no hay muchas habitaciones separadas. Pero yo vivía en la canasta, ¿viste? Contando, generate un amante, y no. Bueno, para irme echando, Es ¿viste? un problema divertido, es un problema divertido.
Ya sabemos que se enferma quien puede y no quien quiere, si no estaríamos todos... Tal cual, tal cual. Bueno, entonces, en cualquier caso se acepta la posibilidad de contagio de la tuberculosis extrapulmonar, es prácticamente nula, digamos. La tuberculosis pulmonar no contagia, es prácticamente nula, pero todas estas salvedades que hicimos, ¿sí? En algún momento, digamos, si esa persona está infectada y hoy es nula, hoy no tiene lesión pulmonar, pero por ahí antes la pudo haber tenido. Dentro de las extrapulmonares también las podemos clasificar en leves y graves, o moderadas y graves, en realidad. Tenemos la ganglionar. Generalmente la ganglionar es cervical, ¿sí? La forma más frecuente es ese ganglio, esa adenitis cervical que consulta, que se le inflamó un ganglio. Y se le pide para Bartonella. Y para Bartonella le da negativo. Y entonces le das el TMS o la cefalexina para ver si mejora, no mejora. Y bueno, si le dio la Bartonella negativa, pero no sé, le dio indeterminado, entonces le pongo acitro 3 días. Con la acitro 3 días tampoco mejora. Bueno, ese ganglio hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, digo, para tuberculosis, ¿no? Aparte de todo, las linfoproliferativas, por supuesto, todo eso a la cabeza, pero descartado eso, ese ganglio hay que ir a biopsiarlo. La única manera es ir a biopsiarlo. Así que, así tenemos muchos. Los cirujanos siempre nos tiran la bronca porque no los quieren biopsiar, porque si es una tuberculosis tarda mucho en cerrar y haces una escrófula, pero si no, no la diagnosticás. Entonces, si vos es una tuberculosis y está drenando y drenando, yo me acuerdo que la otra vez tuve una paciente que tenía un pañuelito. Y va al consultorio, me cuenta todo este recorrido de la adenitis que le conté, que generalmente es que como digo yo, nunca hay que, al pediatra que lo vio, está perfecto lo que hizo, porque de 20 adenitis, 19 iban a responder con ese tratamiento, porque viste como la gente se sentía, no, y me dieron este y me dieron el otro, no, le dieron lo que tenían que dar. La mayor parte de las veces responde a lo que te dieron. Esta es una excepción. Bueno, y le habían hecho la biopsia y estaba la nena con un pañuelito, porque permanentemente, desde que le habían hecho la biopsia, que estaba sin tratamiento, estaba con secreción por supuesto para tuberculosis. Así que el pañuelo, bueno, cuando empiezan con tratamiento generalmente, sí, el pañuelito quemarlo en la parrilla. Cuando empiezan con tratamiento, generalmente 15, 20 días ya no tienen más secreción y eso cierra. Esa es la eterna pelea con los cirujanos, ¿no? Que va a cerrar, no, generalmente cierra. Tarda, pero cierra. Peor es no tener el diagnóstico. Entonces, si te pasa eso en consultorio, la derivación sería al cirujano, digamos, para la No, la derivación al neumonólogo, a nosotros. Sí, a nosotros, para que nosotros lo vemos y le programamos la biopsia. Sí. Por supuesto, obviamente que cuando uno ve una adenitis como pediatra, tiene que pensar en otras causas, uno piensa en las causas de adenitis aguda, en las infecciosas y todo, siempre descartando que lo ve de hematología si es necesario, tener un hemograma como para no convertir un linfoproliferativo, y después todo lo demás no se diagnostica con un hemograma, una leucemia sí, pero después un linfoma no, hay que hacerle una biopsia también, o sea que para el caso estamos en la misma. Bueno, y las graves, un poco ya hablamos, la meningia, la miliar, la pericárdica peritoneal, pleural bilateral, vertebral. ¿Cómo? Cutánea, nosotros tenemos dos. Uno que tiene una tuberculosis en el cachete del glúteo, porque el nene es un nene que tiene una leucemia súper inmunocomprometido, y se cayó, literal, de cola, se lastimó y estuvo, como que te diga, 8 meses con esa lastimadura que no mejoraba en la cola, pero con bloques de quimio en el medio, lo estudiaron para un montón de cosas y pensaban que era que no cerraba porque o tenía baja la albúmina, tenía baja la proteína o estaba infectada por otra cosa. Y en un momento se toma biopsia, lo vemos con las chicas de oncología y de dermato porque era una lesión muy característica, no tengo fotos ahora para mostrarles, tuvimos y era una tuberculosis, pero era un paciente polienfermo, digamos, una tuberculosis de la calle. Y en el otro, un hemofagocítico, por eso te digo, una tuberculosis en el cachete de la cara. Generalmente las tuberculosis cutáneas son en pacientes muy inmunodeprimidos que se
lastiman por alguna causa y como viven mucho en ámbitos hospitalarios, exactamente. Sí. Y vertebral, ahora este año todavía en 2023 no tuvimos el año pasado, un POT que había empezado con una impotencia de la marcha y consulta por dolor, bebito, o sea, la mamá no lo veía bien, lloraba, y bueno, lo empiezan a estudiar y cuestión que tenía una lesión en L4, L5, que la operaron, creo que fue una de las últimas que operó Fernández, porque creo que ya no opera más, no sé. Se jubiló, creo. Se jubiló. Se jubiló. Trabaja acá se- Y creo que la operó él o ayudó a los chicos para que la operen, una cosa así. ¿Un bebé? Sí, tenía 11 meses. Sí, todo estudiado por inmunología, pues dijimos, bueno, será una diseminación BCG, porque esa es otra cosa. En un menor de 1 año, cuando hacen estas formas graves, se estudian que no sea un inmunocomprimido y que no sea una diseminación BCG y se cubre para BCG, porque nos ha pasado en algunos casos. Bueno, con respecto al diagnóstico, como en todas las patologías infectológicas, epidemiológico, clínico y con los métodos auxiliares, epidemiológico vemos la edad, la cicatriz BCG, recordemos que si no encontramos cicatriz BCG, asumimos como que no la tiene, por más que esté en el carnet de vacunación. Entonces, digo, no es que está más expuesto que otro, no, pero bueno, optamos como que no está cubierto y no se puede volver a dar. A veces que es una introducción a la vacuna más difícil de dar. Es muy Sí, difícil. a veces puede ser que esa vacuna no esté bien dada, se haya ido muy profunda. Claro, y si no está bien dada, porque se dio muy profunda, no, baja más todavía la eficacia, que ya es baja, 60-70%. Sí. Bueno, la clínica, si es que hay, y los métodos auxiliares que tenemos. El análisis del laboratorio, que por regla está casi siempre normal. No vamos a ver una cuestión como una neumonía bacteriana, por ejemplo, de hecho es una característica. Es un hemograma que ni, una PCR de 5, un 6.300 blancos con fórmula repartida. Análisis microbiológicos, imágenes y la PPD. ¿Cómo obtenemos muestras? Podemos muestrar lo que queramos. Cualquier muestra se puede pasar por biología molecular ahora. Antes no, pero ahora ya sí, ya está aprobado. Antes solamente la OMS la aprobaba solo para el esputo. Pero ahora se puede hacer en cualquier líquido biológico, se puede hacer, inclusive orina. Ah, mira. Sí, se puede hacer. Bueno, el esputo se hacen 2 o 3 muestras, ahora ya hacemos 2, porque no hay tanto recurso como para hacer 3, porque eso se gasta un cartucho con cada muestra y son importados. Bueno, se intenta mandar la muestra rápidamente, pero puede conservarse hasta 7 días en la heladera. Esta aclaración es importante porque si vos tenés un paciente en consultorio que no está internado, tranquilamente le podés decir que se lleve un frasquito y que haga el esputo a la mañana en su casa, que generalmente hay más catarro, y que lo traiga cuando pueda en el transcurso de toda esa semana. Y el contenido gástrico necesita 2 a 3 horas de ayuno, y esto es importante el contenido. Por ejemplo, nosotros internamos un bebé para hacer un contenido porque tenemos la sospecha. La tuberculosis, no es que nosotros pensamos que tiene algo en una tuberculosis gástrica. Nosotros lo que sabemos es que ese bebé durante la noche traga sus secreciones y nosotros queremos aspirar esas secreciones que el bebé se tragó. Por eso es importante dejarle la sonda colocada antes de que el bebé se duerma, porque todos saben que colocarle la sonda a un bebé, en todo el contenido gástrico pasó del duodeno y no tienes más muestra. Entonces se la colocas la noche anterior, o un ratito antes que se duerme, se tranquiliza, y a las 2 o 3 horas aspirás ese contenido gástrico. Y le pones agua destilada. Y ahí sí la muestra debe estar procesada lo antes posible, si no hay que neutralizarla, eso lo hacen en el laboratorio. Si no se puede hacer un esputo inducido, si no hay tos, le haces una nebu con hipertónica para ver si al irritar la vía aérea sale algo. Y en pediatría cultivamos todo, a diferencia de los adultos. Por más que le hagamos un GeneXpert,
El Ginexpert va pareado con un cultivo de toda la vida, el Lowenstein sólido, va pareado con ese siempre. Pero eso es por normas del laboratorio. Bueno, la ganglionar Por más periférica, que tarde mucho, o sea, igual. igual. No demora el Ginexpert, no demora tanto. El Ginexpert 2 horas. Eso es, traiga un paciente con tuberculosis. Ah, No, Sí, lo conocemos. Bueno, Hola, ¿cómo andás? Perdón, me trajeron despertado. listo, listo. Hola, Dani, ¿bien? Está Agustina en el piso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué cosa nos hablamos? ¿Vale? Vale, un gusto verte, Dani. Hablamos. Bueno, entonces como dijimos, la ganglionar periférica la biopsiamos por función de aspiración o biopsia si necesitamos más cantidad de tejido y no nos alcanzan. Porque la función de aspiración saca solamente celularidad, no tenemos histología, no tenemos el pedacito de tejido. ¿Verdad? Necesitamos por ahí una biopsia. Y importante que pasa por ahí en la práctica que si hay secreción que drena espontáneamente, hay que aspirarla, no hay que ponerla con ningún hisopo eso porque no sirve. Y bueno, después cualquier muestra ya sea de peritoneo, de pleura, todo se puede tomar biopsia y mandar a estudiar. la forma extrapulmonar es medio, no tiene sentido hacer una vasculoscopía porque finalmente va a dar negativo, pero sí o sí siempre funciona biopsia. Sí, en realidad, si por ejemplo, tenés que ver qué forma extrapulmonar es. Si, por ejemplo, como la que te contaba del tobillo de la nena esta, y no tiene síntomas respiratorios, no se hace. Pero si, por ejemplo, es una pleural y tiene tos, sí se hace. Es como que depende qué forma extrapulmonar y qué clínica tenga. O por ahí tienes la suerte o la mala suerte, que tiene una extrapulmonar y una pulmonar. Eso pasa generalmente, por ejemplo, una bilateral con cavidad y una pleural. En esa se va a tener, es más fácil. Bueno, el diagnóstico de certeza es la identificación del Mycobacterium tuberculosis en las secreciones orgánicas o tejido y la bacteriología se realiza sobre las muestras, esputo, lavado broncoalveolar, orina, líquido cefalorraquídeo. Todo, como dijimos, se puede estudiar. Y se mandan de esputo sí 2 muestras. De las otras se pueden mandar 2 o 3 todavía. Bueno, esto es una baciloscopía que la puse para que vean cómo se ve. Son bacilos ácido alcohol resistentes. Los bacilos son estos, los que tienen estos palitos rosados. Y la baciloscopía te la informan por cruces, de acuerdo a los campos de aumento que tengan. Y una de las cosas que nos informan a veces es bacilos agrupados. Eso quiere decir que están muertos, cuando nos informan bacilos agrupados que están muertos. O sea, por ahí, si un paciente quiere volver al colegio, por ejemplo. Yo, que soy más meticulosa, hasta que no tiene baciloscopía negativa sin bacilos, no lo mando, porque qué sé yo, si están agrupados y si supuestamente están agrupados, son no funcionantes y están muertos, pero la baciloscopía es positiva. Lo que nos pasó este año, nosotros tuvimos dos pacientes con baciloscopía positiva y otros bacilos no tuberculosos. ¿No? Ah, ¿y era un paciente con patología o un paciente sano? No, pacientes con patología no, eran pacientes de la terapia que se hace el aspirado traqueal en busca de bacterias, no con Sí. suficiencia de tuberculosis, Sí, y por ahí les hace el bite y por... porque dentro de las micobacterias no tuberculosas, la más frecuente es la avium acá, y son saprófitos, digamos, no se trata. Sí, por eso sí, es una llave. Salvo, por ejemplo, un fibroquístico, que a veces nosotros hacemos búsqueda de micobacterias no tuberculosis, y que por ahí, si cayó mucho la función pulmonar o hay un deterioro en la clínica no explicado por otra cosa, por ahí se le hace el tratamiento. Si Pero sistemáticamente se encuentra esa micobacteria no tuberculosa o Y es tuberculosa. sensible a los tuberculostáticos igual Sí, que el sí. Y esa vos le haces la vaciloscopía, descartás que sea la PVC, pero lo rescatás como cultivo, ¿no? Porque eso no está cultivado. ¿Cómo?
Esa micobacteria, ¿cómo se La- llama? la- La no tuberculosa, porque cuando vos mandás una muestra a cultivo, en un Ginexpert no te determina si es determina el complejo Mycobacteria tuberculosis, y ahí tenés la tuberculosa y todas las demás. Pero en un paciente con sintomatología y clínica, asumís que es la Mycobacteria tuberculosa la que le está dando. Por ejemplo, viene un paciente con síndrome de impregnación matrilar, una caverna, y vos le haces un Ginexpert y te da positivo. Esa enfermedad que tiene ese paciente que vas a tratar es por Mycobacterium tuberculosis, no por una no tuberculosa, porque no dan enfermedad en un paciente sano. ¿Se puede dar un Ginexpert negativo? ¿Falsos negativos? Sí, no tiene falsos positivos, pero falsos negativos tienen muchos. Ahora vamos a charlar de eso. Porque tuvimos un paciente acá con cavernas que vino por una neumonía, estuvo en el piso el año pasado, y justo con el infectólogo le hicimos un Ginexpert. El paciente, o sea, resolvió la parte aguda, quedado de alta y seguido por ella. Y yo le pregunté, fue dio negativo el Ginexpert. Pero sí tenía cavernas, tenía un ataque de otra infección. Ese paciente hay que tratarlo. Tendríamos que tratar, pese a que tenga el Ginexpert. Independientemente del Ginexpert, si vos ves cavernas, me imagino que me estás hablando de una tomografía. Una tomo y la Si el informaron paciente con tiene cavernas y no tiene otra cosa, no tiene otra patología, y tiene cavernas por tomografía, es una tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, por más que tenga todo, absolutamente todo negativo. No se tuvo fue. ningún rescate, no era una estafa, no No, solo una abuso, y una abuso. justo lo siguió la doctora Mónica y yo estaba haciéndolo, ahora no recuerdo bien el nombre, porque porque queríamos hacer un Ateneo de dieta a ver si nos la TBC. Me dijo que todo dio negativo. Próxima Sí. actividad para la segunda mitad del año, consultorio de seguimiento. Sí, porque justo Vamos a yo- seguir todos los pacientes, lo veamos o no lo veamos, vamos a Después, seguir con todos esa los caverna, No, pacientes que fue, ingresan. pero fue enseguida con el Estará viendo ella, que vamos a se fue preguntar, la- la doctora Moyano tiene mucha experiencia. No se fue a la ¿Eh? de Dios, tuvo seguimiento. No, vamos a preguntarle, a ver qué pasó. Porque por ahí, digamos, hay muchos pacientes que no logramos dar con ningún positivo, pero desde el punto de vista de las imágenes, Se le estudió con un montón de cosas, porque el nene había tenido como esta chiquito para tener una caverna. chiquito, y en una tomografía de la anterior institución que le habían hecho, aquí la neumonía fue, o sea, una neumonía que no fue grave, tenía una imagen, que en la guardia lo vieron, le sacaron una placa, tuvo una imagen bastante fea, no tuvo dificultad respiratoria, tuvo pero 1 o 2 registros febriles, pero la mamá, como ya Con estuvo una internada, neumonía re fea. una neumonía, sí, Pero no podría sí, ser una bulla prostática. claro, o sea, Hay que- como el nene, más que todo, la mamá lo trajo acá porque en la anterior internación había sido como muy reciente y le habían dado, o sea, la pauta de alarma. Con la tomografía que venía de la otra institución con una caverna y le dieron de alta a la anterior institución y dijeron, si tiene fiebre dentro de las 2 semanas tenés que ir a una guardia con infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Llegó acá, se medicó y se lo estudió. El nene ya dejó de tener fiebre, estuvo mejor y todo, y fue citado por consultorio. Ya me quedé con esa duda porque... Y por ahí habría que verlo. No te puedo decir así así porque como que Claro. estoy hablando muy de Claro. afuera, Por eso pero porque me capaz parece que es un hay- paciente para estudiar. por eso que sea Si todo negativo puede igual, puede ser una TBC con una caverna. sí, tiene muchos falsos negativos el Ginexpert. Bueno, entonces, tenemos un paciente con sospecha clínica sin confirmación bacteriológica, se deben agotar las medidas de diagnóstico diferencial para descartar otras patologías. Un poco esto que vos comentabas de este paciente. La vaciloscopía es la técnica de diagnóstico más práctica, sencilla, rápida y de bajo costo, y puede confirmar entre un 65-80% de los casos de tuberculosis pulmonar en adultos. Pediatría, 20%. El cultivo le aporta mayor sensibilidad y permite poner en evidencia bacilos viables presentes en escasa cantidad. Pero bueno, hay pocos lugares que lo hacen. Acá solamente en La Plata, el San Juan de Dios. Entonces, ¿qué debemos pedir primero? La vaciloscopía de cultivo y la prueba de sensibilidad. Esto permite incrementar, al pedir las dos cosas juntas, la confirmación diagnóstica 15 a 20%. Ahora, esto es para mí muy importante. Una respuesta favorable como criterio diagnóstico, o sea, vos tenés
que tenés todo negativo, pero que tiene el nexo epidemiológico y tiene una neumonía o un derrame que no mejora con antibiótico para gérmenes comunes, tiene el hemocultivo negativo, tiene un laboratorio de bajo riesgo y no arranca y no funciona y sigue con un registro febril. Ese paciente, con la sospecha para tuberculosis por epidemiología y clínica compatible y el resto de las cosas negativas, se puede medicar. Y hay un criterio diagnóstico que es la respuesta favorable al inicio de tuberculostáticos. Entonces, sí, si mejoró, o sea, básicamente, si mejoró con esto, era porque era tuberculosis, ¿sí? Exacto. Disminución de los síntomas clínicos dentro de las primeras 2 semanas y aumento de peso de más del 10% en 2 meses y mejoría radiológica. Esa es la respuesta favorable como criterio. Bueno, las pruebas moleculares que ya un poco les conté, que es la detección del bacilo, la única disponible en Argentina es el GeneXpert. El GeneXpert detecta simultáneamente resistencia a la rifampicina, es una prueba molecular de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, y detecta el complejo Mycobacterium en tuberculosis y la resistencia a la rifampicina. El único problema que tenemos, que en los pacientes graves menores de 1 año con formas diseminadas, como detecta el complejo, ahí tienes metido el bovis también, el Mycobacterium bovis. Entonces no sabes, por ejemplo, es una deficiencia combinada severa. Que tiene lesiones cutáneas y afectación de hígado. Y tiene un GeneXpert positivo. ¿Es un bovis? ¿Es una micobacteria tuberculosa? ¿Quién lo sabe? Hay que esperar el cultivo. Mientras tanto se cubren las dos. Se cubren las dos. ¿Por qué? Porque el Mycobacterium bovis es naturalmente resistente a la piracinamida. Entonces se agrega un quinto tuberculostático para cubrir bovis. Levo. Sí, pero alguna quinolona está bien. Bueno, y el resultado negativo ahí está. No descarta la enfermedad. Esta es la planillita que hay que tener si necesitan mandar algún estudio al San Juan de Dios. Andamos acá, sí, 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 y acá, porque esto no lo tiene, pues es una planilla re vieja, acá le escribo con lapicera GeneXpert y un fibrón resaltador. Para que lo hagan. Bueno, radiología. Aporta datos, no constituye un método diagnóstico definitivo. En la tuberculosis se pueden ver muchas imágenes, se puede ver neumonía, cavernas, infiltrados, opacidades, cualquier cosa. Y la presencia de imágenes radiológicas sospechosas de tuberculosis indica obviamente la necesidad de hacer estudios bacteriológicos. Ahí arriba vemos una plaga que vos ves esa placa y decís, y sí, es una tuberculosis. No sé. Bueno, ahí, no, ahí ves esa placa y decís, es una tuberculosis. Casi que te lo firmo, te digo. Yo qué lástima que no traje serie de placas. Por ejemplo, les muestro, este es el paciente que nosotros tenemos internado, bueno, perdón la informalidad, se lo muestro acá. Este es el paciente que tenemos internado ahora en sala 7. Vos ves eso y ves la placa y decís, esto es una tuberculosis. Yo he visto por ahí algunas placas así. No molesta. Bueno, si algún día nos volvemos a juntar con hacer una Neumonía serie bilateral. radiológica. No, es que queda el compromiso. No, pero te conté como Acabas de comprometer, Lucina. Mandé a Queda anotado. con una placa así. No, placas y tomografías, Están así, ¿no? Pero. Bueno, pero igual te contextualizo, un paciente de 14 años que viene caminando como yo, Sí. con esa placa. Claro, sí, lógico. No, sí, tose, sí, no, está medio decaído, sí, bajó de peso. O sea, es todo un contexto, porque no hay ningún genio. Yo no es que viene un paciente con eso. O sea, Yo veo que viene con neumonía, le miro la cara y yo sé que tiene neumonía. y claro, más vale, por supuesto. La cara de mucho tratamiento, hay que sacar Las enfermedades recurrentes, entonces esas persistentes. Y sí, es que en realidad la tuberculosis hay que pensarla siempre. Hay que pensarla siempre. Ahora, en mi Antes, hace mucho tiempo, cuando un paciente no se entendía, se buscaba tuberculosis. Sí, claro. Y después se empezó a buscar HIV, más o menos con el mismo criterio. Y después se buscan las dos cosas juntas, ¿no? Claro. Pero, nosotros en el hospital de mi pueblo tenemos sífilis a pavote.
Ujú. sífilis, pero todo. Y últimamente están haciendo pesquisas de TBC Ujú. con sífilis. ¿Vos hablas de los Pero- pacientes o de los médicos? No, no, Ah, no. pero aclarado. Hablamos. Es una información científica. Bueno, la tomografía la dejamos solamente para algunos casos, solamente no hay que hacer tomografía de rutina. Se indica para personas asintomáticas, contactos de tuberculosis bacilífera y con PPD positiva con RX dudosa. O sea, un contacto dudoso, le puedes hacer una tomografía, que no es concluyente la placa, y sintomáticos con sospecha de tuberculosis con RX normal. Esa es otra de las dos grandes grupos que nosotros le hacemos. O sea, vos, un paciente que ves re sintomático, que te parece que tiene una tuberculosis, que le sacás la placa y en realidad no es que no tiene, es que por ahí no ves nada. Nos pasa que te comes una caverna, todos nos pasa. La placa es una superposición de imágenes que por ahí no ves si es chiquita. Entonces, si vos realmente tenés la duda, no está mal hacer una tomografía, porque la placa perdés información. A estos pacientes derivamos directamente a neumonología. Sí, sí. Y bueno, y la histopatología, que hablábamos un poco de decir que hace un ratito, porque se pueden hacer en cualquier tejido y bueno, se obtienen como siempre con formol, obviamente, y mandas uno para bacteriología, pero vemos un patrón histológico que nos puede ayudar, ¿sí? Por ahí tenemos todo negativo, pero tenemos un patrón histológico compatible, bueno, nos ayuda. Bueno, la intradermorreacción es el derivado proteico purificado, es una inyección de 2 unidades tuberculínicas por vía intradérmica, se lee la pápula, no el eritema, eso recordémoslo siempre, que se lee porque se hace un eritema rojo así alrededor, y si no, todas son positivas. Y el otro día me preguntaban, ¿qué pasa si hay un hematoma? Bueno, generalmente si hay un hematoma está mal hecha, no sirve, hay que repetirla, hay que dejar pasar 2 o 3 semanas porque tiene efecto booster porque se hace por linfocitos T Si hay hematomas porque no fue intradérmico. Claro. Y si hay una ampolla, es Igual si positiva. sangre, te queda sangrando, la gotita. Claro, no sirve. Y si hay una flictena, una ampolla, es positiva siempre, independientemente del tamaño. Es difícil cuando tenemos un bebé chiquito y se puso la BCG, porque una pregunta que me hacen siempre es, ay, si se puso la BCG, ¿cuánto tengo que esperar para hacerle la PPD? Generalmente más o menos lo mismo esperamos de cuando pusimos otra PPD, que es 4 a 6 semanas. O sea, si tiene más de un mes y medio el bebé, 2 meses, más o menos tratamos de poner 2, 3 meses. Frente a la ausencia o demora de aislamiento del bacilo debido a la baja confirmación de los casos pediátricos para el paciente que estábamos hablando recién, los criterios clínicos y epidemiológicos sustentan la sospecha diagnóstica para realizar un tratamiento empírico. No sé por qué consultaba a tu paciente, pero si tiene cavernas, hay muy pocas diagnósticos diferenciales en nuestro medio de cavernas. Hay que verlo bien puntualmente. Tratamiento tiene 2 fases, una inicial y una de mantenimiento. En la fase inicial son 2 meses, se administran fármacos para eliminar la mayor parte de la población bacilar rápidamente y tener la conversión bacteriológica. Y una segunda parte que es reducir el número de bacilos latentes a fin de evitar recaídas después de finalizado el tratamiento. La que alargamos según el tiempo es la fase de mantenimiento. La fase inicial siempre son 2 meses, pero de acuerdo a la forma pueden ser 4 meses o 6 meses la fase de mantenimiento. Y en embarazados también se Sí. Y el recién nacido también. Sí, en recién nacidos también. En todos los que son chiquitos, tratamos de hacerle mínimo 9 meses. La mayoría le terminamos haciendo 9 meses. ¿Eh? Sí, todo sí. Bueno, deben ser totalmente supervisables y lamentablemente en nuestra realidad el tratamiento directamente observado no se realiza de rutinas. No tenemos red de baja complejidad para sostenerlo. Esto es lo que le conté, tratamiento una fase intensiva de 3 o 4 drogas de acuerdo a la forma moderada o grave. Cuando hay forma grave le agregamos el etambutol, si no le hacemos isoniazida, rifampicina, piracinamida, en la forma grave agregamos el etambutol, y en la fase de continuación siempre es con isorrifam solamente y alargamos de acuerdo a cuál fue la forma inicial.
clasificamos los casos en, perdón, esperen un cachito porque me parece que están llamando el, ¿hola? ¿Sí? Sí. Patología provee con adenitis TBC. Bueno, esperame un cachitito que ahora le aviso a la señora que lo va a buscar. Bueno, dale, chao, chao. ¿Listo? Mi hijo está con fiebre. Perdón, llamando un No. mensaje rápidamente. Por supuesto. Perdón. Primero el chiquillo. ¿Viste que yo vi del jardín? Ya tienen. 3 años. Chiquito. Perdón. No, No, por favor. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, ya estaba medio tecleando a la mañana y lo mandé, ¿viste? Cuando lo mandé decís, sí, ah, la vida. Clasificación de casos, habíamos dicho casos nuevos o previamente tratados, los nuevos no han recibido tratamiento y los tratados han recibido tratamiento por más de un mes y son diagnosticados de nuevo como enfermos de tuberculosis activa y son pacientes con riesgo de cepas con farmacoresistencia. Por eso hay que tener, sí, hay que tener cuidado con ellos. Y entre los previamente tratados tenemos recaída, han sido notificados y vuelven, o sea, se curaron y vuelven a tener, pérdida de seguimiento, dejaron el tratamiento, fracaso, terminaron el tratamiento y siguen con una vaciloscopía positiva, y TBC con resistencia probada a drogas, o sea que en las pruebas de sensibilidad vienen con alguna resistencia. Esto como para tener presente para los no neumonólogos, digamos, que el abandono de la medicación siempre es una alerta, digamos, si nosotros tenemos una familia que es paciente nuestra, que abandonó la medicación o dejó un tratamiento, hay que estar atrás, porque no solo genera la persistencia de la TBC en el enfermo y la posibilidad de seguir contagiando, sino que es una de las causas de la emergencia de las resistencias a fármacos. Y los principales afectados por la resistencia a fármacos son las comunidades cerradas y el equipo de salud. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Con respecto a controles del tratamiento, tenemos un seguimiento clínico y un control mensual para incentivar la toma, para evaluar la toxicidad y ajustar la dosis, para solicitar controles bacteriológicos según corresponda. Y las cuestiones radiológicas, esto es importante, porque si no, viste, le hacemos radioterapia a la tuberculosis. Al inicio, a los 2 meses y al finalizar el tratamiento, si el paciente le va bien, nada más. Tenemos que aguantarnos la ansiedad. ¿Cómo estará? ¿Estará mejor? Voy a ver, pero el que se come los rayos es el paciente. Si está mejor clínicamente, ya va a mejorar y no hay que hacerle placa hasta enseguida. Por ahí también la ansiedad de la familia, no toca la plaquita, y cuando hace la plaquita. Pero bueno, la realidad es que hay que hacerla cuando realmente se necesita. Bueno, el control clínico es quincenal en la primera fase y mensual después. Examen físico, control de peso, ver las reacciones adversas. Y en laboratorio le hacemos de inicio, sobre todo por la hepatotoxicidad, y a los 2 meses, hemograma y hepatograma con ácido úrico, porque la hepatotoxicidad a fármacos es muy frecuente. Bueno, esto es un poco, se los cuento para que no se aburran y no se les ponga tan tedioso, era lo que les estaba diciendo. Un caso nuevo con una enfermedad pulmonar con vaciloscopía positiva, ¿cuándo le hacemos el control de vaciloscopía? Cuando termina el segundo mes de tratamiento y al 4.º mes. La mayor parte de las veces, ¿qué es lo que pasa? Esa vaciloscopía nunca termina saliendo porque no tienen tos, más los pacientes, no tienen nada para sacar. Pero bueno, yo le digo lo que correspondería. No tienen, y es que le haces una neu con hipertónica y tampoco, porque ya no tienen más catarro al segundo o 4.º mes cuando les va bien. Y con vaciloscopía negativa se vuelve a intentar al 2.º mes. Acá, esto donde dice si el resultado es positivo solicitar cultivo, esto es porque es un fragmento de adultos y los adultos no se cultivan siempre. Nosotros como los nenes los cultivamos siempre, no tenemos ese problema a quién cultivar y a quién no. Y bueno, y en un caso previamente tratado, que sea una recaída o abandono, por supuesto le hacemos vaciloscopía con pruebas de sensibilidad. Y con respecto a ir a la escuela, puede solicitarse una vaciloscopía a las 2 semanas, en vez del 2.º mes,
para evaluar la negativización ante circunstancias epidemiológicas que requieren conocer este dato antes del segundo mes, como por ejemplo la reinserción escolar. Pues bueno, vas a tener al chico o al grande 2 meses sin ir a trabajar o sin ir a la escuela por no hacerle una vaciloscopía. Y haces una vaciloscopía, en cuanto la tenga negativa, si es una muestra representativa, va a trabajar o va a la escuela. Bueno, esto ya lo hablamos un poquito, los controles radiológicos, la normalización de la radiología requiere varios meses, pueden permanecer lesiones cicatrizales y o calcificaciones al final del tratamiento. Eso es recontra difícil porque hay lesiones cicatrizales que parecen activas, inclusive por tomografía, es un problema muy frecuente que tenemos, que si esto mejoró o no mejoró, habrá algo activo, bueno, hay que guiarse por la clínica. Entonces, si no se presentan complicaciones, solamente se hacen esas placas. Ya lo de la bacteriología lo hablamos, les comento esto. Si nosotros tuvimos una baciloscopía positiva por VAL, le hicimos un lavado broncoalveolar y la baciloscopía es positiva por eso, no es que tenemos que repetir el VAL. ¿Sí? Porque a veces nos pasa mucho. Uy, le hicimos un VAL, ¿hay que hacerle otro o no? Se puede intentar una baciloscopía y si es negativa, alcanza. No es que hay que negativizar el método de inicio por el que se diagnosticó. ¿Sí? Bueno, tenemos reacciones adversas. La más frecuentes es la hepatotoxicidad. Tenemos menores y mayores. Las menores son las que normalmente no es necesario suspender el tratamiento y las mayores es las que sí requieren. Para contarles un poco, porque yo después esto se los dejo para que ustedes lo lean tranquilos. La causa más frecuente que nos llaman por reacciones adversas es por causas gastrointestinales, como la mayoría de los fármacos. El criterio de suspensión es TGO y TGP por 5 con un paciente asintomático, o sea, que no pase de 200 más o menos en valor laboratorio. Y con un paciente sintomático con náuseas, vómitos, dolor abdominal por 3. Si hay que suspender el tratamiento, hay que suspender todo el tratamiento, esperar que el paciente mejore, que mejore el parámetro del laboratorio e ir iniciando la droga una por vez para ver si la hepatotoxicidad se vuelve a repetir con cuál de ellos. Haciendo hepatogramas de control seguido. Después hay otro. Con cada una. Con cada una. Sí. Por ejemplo, le suspendo todo, normalizó. Sí. Le reinicio isoniazida. A los 4 o 5 días le hago un hemograma. ¿Está bien? Sigo con la otra. La más hepatotóxica es la piracinamida, pero las 4 son hepatotóxicas. La más es la piracinamida. Dentro de los mayores, síndrome de Dres, les cuento el más frecuente. El síndrome de Dres es un síndrome de fallo hepático que tiene afectación cutánea que se ve no muy seguido. Yo he visto uno hasta ahora. No seguro, pero hay. Bueno, y tenemos la resistencia a drogas, que yo puse algo muy cortito de cada uno, como para nombrarlo y que quede conversado. Tenemos tuberculosis monoresistente, cuando es resistente a un solo fármaco, isoniazida o streptomicina. Poliresistente, cuando es resistente a más de un medicamento, pero sin comprenderla simultáneamente la isorrifam. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando es resistente a isorrifam, que son las dos drogas principales, es la que llamamos multiresistente. ¿Sí? Extensamente resistente, es resistente a fármacos de primera línea, como mínimo isorrifam, más algún inyectable de segunda línea, como canamicina, amikacina, capromicina, y una fluoroquinolona como mínima. Armar un esquema de multiresistencia es muy complicado, porque hay que hacer como ver como un Tetris de cuál va, cuál no va, y tener varias cosas cubiertas. Y bueno, está la totalmente resistente, que es resistente a todo, básicamente. Pero para que ustedes tengan como conciencia. Sí. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué hacemos ahora? Nosotros totalmente resistentes no tenemos ninguna. Jamás. Hay una, creo, reportada en Muñiz. Nosotros tenemos multidrogas resistentes que da miedo. Una sala en Bolivia, en mi ciudad, digamos, Sí. sala de multidrogas resistentes, Rafa, Steven Johnson, así.
Vos los veis también a los ayudantes. Pero cantidades, ¿qué hacemos? Los monólogos se vuelven locos. Nada. Mira, Esperar, esperar y ver. Para que consigan. Y a la miércoles. Bueno, Bueno, el tratamiento de la tuberculosis resistente en cualquiera de sus versiones dura 1 año. Se utilizan 5 fármacos, de los cuales uno sí o sí tiene que ser intramuscular, de los cuales 6 meses son 5 veces por semana y los otros 6, es tremendo, son 3 veces por semana y el resto son todo vía oral. Es un tratamiento muy difícil, doloroso. muy difícil. Pero pobre nene. Bueno, para detectar la resistencia a drogas de primera línea es fundamental la evaluación de los antecedentes epidemiológicos, o sea, si hubo abandonos, comunidades cerradas, cárceles, tratamientos previos, antecedentes de contacto intra o extradomiciliario con un caso de TBC fármaco resistente, profesional de la salud, y o trabajar en contacto con pacientes con tuberculosis o encontrarse en instituciones semicerradas. Por eso, nosotros somos un factor de riesgo para una tuberculosis multiresistente. Yo más trabajo con tuberculosis, pero todos nosotros. Vamos a pasar a otro tema, estudio de contactos. Se denomina contacto a aquella persona expuesta o relacionada con el caso índice. ¿Cuál es el objetivo del estudio de contactos? Identificar contactos con mayor riesgo de enfermar, diagnosticar contactos infectados o enfermos, o tratar tempranamente según corresponde. ¿Sí? Tenemos contactos íntimos, frecuentes o esporádicos. El íntimo, ahora se lo voy a mostrar con un dibujito para que no se aburra, es mayor a 4 horas y ahí tenemos la escuela. Frecuente es menor de 4 horas en los últimos 3 meses y esporádicos es que nos vemos de vez en cuando como podemos hacer nosotros con un paciente. ¿Sí? Acá tenemos el estudio, entonces el círculo 1 sería la familia y la escuela. El círculo 2 es el tío que veo el fin de semana y cuando voy por ahí me como un asado y me quedo un ratito y después me vuelvo. Y el 3 es un paciente que vi una vez hace 15 días, una amiga que vi. ¿Sí? El mayor riesgo de contagio son los pacientes con baciloscopía positiva. Aquellos con negativa y cultivo positivo contagian, pero a menos medida que, digamos, pero la baciloscopía negativa no descarta la necesidad de realizar estudio de contactos. Y el sistema de círculos concéntricos es el que le mostré recién. ¿Qué le hacemos a los contactos? PPD y placa. Y acá tenemos un escenario posible. Tenemos un contacto que tenga la PPD negativa, la placa normal y clínica negativa. Listo, ese chico no tiene nada, ahora vemos qué hacemos. Una infección latente por tuberculosis, clínica negativa, placa normal y PPD más de 10. Y una enfermedad, PPD positiva o negativa, placa patológica, clínica positiva o negativa. Y acá hago un parate. Vemos que la enfermedad solamente está comandada por la placa patológica. Todo lo demás puede ser positivo o negativo. ¿Sí? O sea, podemos tener un paciente sin clínica con una PPD negativa, con una placa dudosa y ser imposible. Y ahí tenemos una TBC primaria, o sea, se infectó y ahí mismo se enfermó, o postprimaria tipo adulto con más cavernas, afectación de vértices. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y si le hicieron todos los estudios para TBC y sigue dando negativo? Es lo que te decía hace un rato, hay que ver cada paciente, por ahí es necesario que empiece el tratamiento igual. porque tiene Y la seguir carga. buscando. ¿Sí? Y ver si hay una respuesta clínica favorable como criterio diagnóstico. Hacemos Sacarte esa tomografía. tomografía para los casos de RX dudoso, no un caso de que no, una imagen en el hilio, una imagen algodonosa que nos da duda, le hacemos una tomografía de alta resolución. ¿Cómo manejamos los contactos? Tenemos 2 tipos de quimioprofilaxis. A todos les vamos a dar medicación, a todos, isoniazida sola. La quimioprofilaxis es primaria en este caso, en donde tenemos una PPD negativa y una placa normal. Le damos quimioprofilaxis para que no se infecte, o sea, que no tenga PPD positiva. Si está infectado, o sea, tiene PPD positiva, es una quimioprofilaxis secundaria. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Siempre se da isoniazida, pero en un caso se da 3 y en otro caso se da 6 meses. ¿Para qué? Para desarrollar
para disminuir el riesgo de desarrollar una forma activa, que se da más tiempo a la isoniazida. Entonces, la infección latente por tuberculosis se presenta en personas que tienen una infección contenida efectivamente por el sistema inmune. Sin evidencia clínica de enfermedad, no presentan síntomas, no contagian, pero un 10% durante su vida puede generar una TB activa. Entonces le aumentamos la cantidad de tiempo que tiene la isoniazida. Es imprescindible, antes de empezar la quimioprofilaxis, descartar la enfermedad, porque si no hacemos monotratamiento, y eso genera resistencia. Y el viraje tuberculínico es cuando una persona con una PPD negativa se convierte en positiva en un plazo inferior de 2 años. Esto por lo que explicaba al principio de cómo es el paso de la enfermedad. O sea, lo que estuvo en contacto durante 2 años vos tenés que tener. Sí. Y el manejo de la quimioprofilaxis en los pediátricos, serían menores de 15 años, en menos de 5 años, independientemente de la PPD, se da por 6 meses. ¿Por qué? Por el grado más elevado de progresión de enfermedad. Y entre 5 y 15 años, PPD positivos, lo que le explicaba recién, 6 meses, y PPD negativos, 3 meses, hasta descartar el viraje tuberculínico. Y esto es importante. Se puede suspender la quimioprofilaxis luego de descartar viraje tuberculínico en el control del tercer mes si han cesado su exposición por más de 2 meses. O sea, si el pibe te viene a los 3 meses, todo bárbaro, pero el caso índice sigue con baciloscopía positiva, volvés al inicio. Eso es como que lo defiende de enfermarse. Algunas consideraciones de interés. En la infancia, la infección por tuberculosis se asocia a mayor posibilidad de progresión de enfermedad y de mayor riesgo de diseminación. En lactante el riesgo es del 40-50%. En menores de 5 años, se viste mal puesta. Y la clínica inespecífica, la evolución tórpida y el menor rédito de las pruebas microbiológicas complican el manejo de la tuberculosis en niños porque no es como la del adulto. Es más escondedora, por decirlo de alguna manera. Y muy frecuentemente se establece el diagnóstico basándose en criterios clínicos, epidemiológicos, radiológicos y pruebas de tuberculosis. Y el rédito bacteriológico. ¿Cómo prevenimos la tuberculosis? Educación para la salud, vivienda digna, detención temprana y tratamiento oportuno, vacunación BCG, control de foco para la tuberculosis. Es una epidemia silenciosa. Es llamado a la acción con la tuberculosis infantil, es un programa para tratar de bajar, de controlar los focos de tuberculosis que no se pueden hacer. ¿Es un programa de quién? Es un programa de nación. Se estima que 239.000 niños mueren cada año a causa de tuberculosis, a nivel mundial, obviamente, ¿no? Los niños con TBC, que obviamente a nivel mundial tenemos todo lo que es la más incidencia que tienen en el mundo. Los niños con TBC cada vez mueren cuando reciben el tratamiento estándar para la enfermedad. Es una enfermedad totalmente recuperable. Pero el 90% de los niños que mueren a causa de la tuberculosis en todo el mundo no recibieron tratamiento. O sea que de ese número son chicos que no, de 10 chicos que se enfermaron por tuberculosis en el mundo, 9 no recibieron tratamiento y se murieron. Bueno, debemos acabar con la epidemia silenciosa de la tuberculosis infantil. Unos casitos clínicos. Caso 1. Sí. Caso 1. Niña de 10 años de edad por decaimiento de vehículo intermitente de 3 meses de evolución, días previos a la consulta de gotos y fiebre. Antecedente de madre con TBC pulmonar. La PPD era 6 milímetros, la baciloscopía negativa para madre, y en el examen físico tenemos una disminución del volumen circular en base pulmonar izquierda. Bueno, perdón. Soy un expert, sí, ya me acostumbré.
Bueno, entonces tenemos este diagnóstico de situación. Le hacemos una placa y tiene esta placa. Vemos este infiltrado. Si nosotros vemos este infiltrado por eso digo, siempre a la placa hay que ver la historia. Con la historia que tiene, o sea, tenemos una vaciloscopía negativa, tenemos una PPD negativa, pero tenemos una clínica compatible porque tiene fiebre de 3 meses de evolución, con tos, Pérdida de peso. y la mamá con tuberculosis. ¿Qué va a hacer esto? Esto es una tuberculosis. Por más que, y les digo, PPD negativa, vaciloscopía negativa, pero esta placa, esa clínica y la madre con tuberculosis. Se asume como sospecha de TBC pulmonar primaria, inicia tratamiento con 3 drogas. Esta es la placa al mes y medio y esta es la placa a los 4 meses. Por ahí. Sí. Pero yo eso no mido, del diafragma para abajo no mido. Bueno, caso 2. Una niña de 14 años con tos, expectoración y fiebre de 3 semanas de evolución, tratada con acitromicina por una neumonía. Vemos un murmullo vesicular disminuido en los vértices pulmonares y una PPD negativa. Le sacamos una placa y tiene esta placa. Pero dudosa la placa, porque ahora las placas que son digitales, mucha trama. Vemos mucha trama, pero la placa es patológica, por supuesto. No tenemos utilizadas las placas. Y tenemos en la terapia ahí dos monitores. Y la diferencia de darle en un monitor y el otro es tremenda. otro paciente. Sí, pero ahí se ve que la placa es patológica, pero no le ves, digamos. Hacemos una vaciloscopía, positivo una cruz, le puse el laboratorio para que vean que el laboratorio 8700 blanco, fórmula nada, una hemoglobina, un hematocrito bien. Con diagnóstico. No, gente. Salvo que tengas una imagen retrocardíaca que por ahí quieras ver. Bueno, ¿Esa placa no pediste? no, porque ya tenía una vaciloscopía positiva. Al tener la vaciloscopía positiva, la voy a irradiar un montón a la chica encima, no entiendo. Después de 6 meses de tratamiento, tiene la placa mucho mejor y ella estaba sin síntomas. Ni un año con alcohol con reciente diagnóstico de tuberculosis con vaciloscopía positiva. Antecedentes similares al recurrente típico con escasas respuestas al tratamiento convencional, era el que le contaba al principio de empezar la clase. Es un chico que es un recurrente típico, tiene periodos intercríticos libres, pero le va mal y tiene esta placa. Y el antecedente de una epidemiología positiva para tuberculosis. Y bueno, hay que estudiarlo. Este chico empezó empíricamente porque el medio era muy malo con tuberculosis hepáticos y mejoró francamente y dejó de ser el sibilante recurrente que era. Entonces, tengamos mucho cuidado con los bolsitos. Caso 4. Varón de 12 años que presenta cuadro de tos, fiebre y hemotisis de 5 evoluciones. Temas, ya no suena más. Comienza con una moxiclavulanina indicado por dieta de cabecera con el que mejora la fiebre de la familia. Entonces, la tuberculosis por gérmenes comunes, entonces cuando le das antibióticos con gérmenes comunes, el paciente mejora la bronquitis. Voy a aprovechar que hace una pregunta. Si no pasarlo, ¿por qué está medicado No sé, me llegó así a mí. No sé cómo habrá sido la historia de este chico, pero no, entiendo que lo vamos acompañando. Sí. La neumonía de la comunidad debería estar. Sí,